Así que para hablar un poco de esto y para que nos cuente de qué se trata este plan integral, es que estamos en comunicación con Julieta Calmels. Ella es la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires. Julieta, muy buenos días. Tomás y Ariel, te saludamos acá en Radio Urbana. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Julieta. Gracias por atendernos. De verdad que es muy interesante conocer cuáles son los avances, cuáles son los paradigmas que van cambiando en la medida que uno cree oportuno para tratar de mejorar la atención de pacientes que, en definitiva, nunca parece ser suficiente la metodología, la política sanitaria que se le aplica a este tipo de problemáticas, ¿no? Y a este tipo de pacientes, a este tipo de trastornos. En principio me gustaría saber cuáles los aspectos fundamentales que pueden llegar a cambiar con este plan integral que ustedes han presentado. Bueno, por un lado es importante decir que el plan surge a 2 años y medio de gestión con una cantidad importante de avances en materia de salud pública en el marco de una reforma grande del sistema de salud. Y eso implica un plan que no arranca de cero, ni que es un conjunto de promesas hacia el futuro, sino que puede proponerse metas concretas a partir de avances que ya sucedieron. Uh-huh. Entre otras cosas, la incorporación de personal a hospitales generales para la atención de las urgencias, uh-huh, por motivos de salud mental. Entre otras cosas, se propone avanzar con metas muy específicas en lo que es la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos de nuestra provincia. Sí. Entre otras cosas, se propone, ya ha comenzado, que es uno de los anuncios que hizo el ministro, la realización de talleres sobre salud mental en escuelas. Para nosotros es un tema muy importante de articulación entre ministerios y de trabajo con la juventud, uh-huh, en contextos no sanitarios, ¿no? Porque vos decías recién, pareciera que nunca alcanza la cantidad de recursos en salud para acompañar la complejidad de las situaciones, ¿no? Porque hay una falta de contención social, pareciera siempre, ¿no? Más allá de los recursos que puede volcar el gobierno desde el punto de vista sanitario, siempre hay una falta de comprensión social hacia a una persona con trastorno de salud mental. Bueno, lo que decís es importante porque habla de un aspecto de nuestra sociedad, de nuestra cultura, que tanto en Argentina, en nuestra provincia y también a nivel mundial, la cuestión de los estigmas, uh-huh, el rechazo, la estigmatización, la dificultad de comprensión, hace que esos padecimientos en la salud mental, no sean tratados socialmente igual que otros sufrimientos. Claro. Se lo asigna a que falta de voluntad, a que podría cambiar y no lo hace. Bueno, cuando muchos de los padecimientos no dependen justamente de eso, sino de muchas otras causas complejas y profundas. Por supuesto, claro, exactamente. Cuando uno le duele algo, va al médico y no se cura o no se sana o no se trata por voluntad propia. Y con la salud mental parece que sí, que todo dependiera de la voluntad del paciente. A veces, ¿no? Al menos es la lectura equivocada y errónea que hace parte de la sociedad aún. Claro, es parte de los imaginarios que tenemos, uh-huh, porque justamente cuesta reconocer que hay una esfera de nuestra vida, que es la salud mental, que puede verse afectada y que por tanto también necesita espacios de tratamiento, para nosotros también de acompañamiento y de cuidados, también dentro del sistema de salud, ¿no? Uh-huh. Cuesta ver el aspecto del padecimiento, ¿no? Uh-huh. A ver, ya es un tema totalmente superado el de la internación en hospitales para personas con algún tipo de trastorno de salud mental. Van encaminados a construcción de mayor cantidad de centros de día para la atención de este tipo de problemáticas. Bueno, por un lado la reforma requiere cambiar el viejo modelo asilar que hacía de los neuropsiquiátricos el lugar donde se internaba, se abandonaba y quedaba viviendo la gente, sobre todo aquellas que tenían mayor padecimiento. Sí. Es por un modelo centrado en las comunidades, es decir, que las personas puedan atender sus temas de salud mental y de consumo en las comunidades donde viven a través de dispositivos de salud, uh-huh, que sean abiertos, receptivos a las personas, pero también a sus comunidades. Claro. Eso no excluye que alguien puede necesitar una internación por motivos de salud mental, como lo prevé la ley y como sucede en nuestra provincia, para dar un ejemplo,
El año pasado hubo más de 17.000 internaciones por motivos de salud mental. Para eso nosotros en los hospitales generales incorporamos especialmente equipos de urgencia para la atención de esas situaciones. Sí. Y hay un refuerzo de eso que es parte que cuesta mucho en nuestro sistema de salud. Pero Julieta, por ejemplo, el viejo neuropsiquiátrico que realmente yo entré una vez y Sí. la verdad que daba pena, ¿no? El viejo neuropsiquiátrico que teníamos acá en El Pena, no sé si lo llegaste a conocer. No lo llegué a conocer, pero sé de su existencia. Claro. Eso ya ese tipo de paradigma de atención no existe más, o uno apunta que no exista más. Es decir, el familiar que lo deja ahí se olvida. Sí, se olvida el familiar, se olvida el sistema de salud, Claro. se olvida la sociedad, ¿no? Claro. Porque también para los familiares es muy complejo acompañar la vida de sus seres queridos con muchos padecimientos. Por eso el cambio de modelo implica la transformación de esas instituciones en el sentido de la externación de aquellos que no tienen motivos de internación y permanecen ahí por falta de apoyos, de cuidados en la comunidad. Sí. Esas externaciones se dan a través de equipos de salud en las casas que están siendo alquiladas, hay más de 176 casas, también a través de subsidios para la externación que otorga el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y que también anunciamos el otro día un incremento del 200% de esos subsidios. Y bueno, los equipos de salud que acompañan las casas, algunos viven con las personas externadas y mira. otros visitan las casas. Ajá. Algo que el sistema privado hasta ahora no tiene y que sitúa nuestro modelo público provincial como uno de los modelos que está desarrollando la mayor complejidad con esta perspectiva comunitaria, ¿no? Claro. Es el sistema de salud el que va a la comunidad en vez de que la comunidad tenga que entrar y quedar encerrada dentro del sistema. Está muy bien. El personal de salud a disposición de la persona con algún tipo de problemática de salud mental incluye, por ejemplo, los casos más típicos, que son los de familiares con Alzheimer, por ejemplo. Sí, el Alzheimer es una enfermedad neurológica. Sí. Fundamentalmente neurológica, no está dentro del espectro de los temas que nosotros trabajamos. Perdón. Aunque bueno, vale la pena decir, porque es una de las enfermedades que más padecimiento traen también en todos los familiares, Sí, ¿no? está bien. La dificultad. Yo tengo que confesarte que tengo un eco tremendo en el teléfono. Ahora tratamos de mejorarlo, pero me importa mucho esa aclaración, porque a veces la gente puede llegar a confundir que por ejemplo, un problema neurológico como el del Alzheimer no está contemplado dentro de este plan integral a lo que vos me haces mención entre las medidas que se incluyen, por ejemplo, dotar de un personal de salud a una persona para que cuide o acompañe a ese paciente en su domicilio. Claro, no, el Alzheimer no está contemplado como una de las enfermedades, los padecimientos en salud mental, aunque afecte aspectos emocionales, por supuesto, ¿no? Julieta, ¿cómo te va? Tomás Casela te saluda. Hola, Tomás. Quería preguntarte si el tema de las adicciones está contemplada en el plan de salud mental o si tiene también quizás otras formas de ser abordado. Sí, es importante la pregunta porque es uno de los temas en salud mental de prevalencia, ¿no? Lo que llamamos prevalencia, es decir, de los temas más frecuentes con los que nos encontramos en los servicios de salud y uno de los temas que hacen a los padecimientos de las personas, ¿no? Lo que no quiere decir que todo consumo sea problemático o adictivo, ¿no? Eso es una diferencia que siempre hay que hacer. Más o menos se estima que el 10% de la población que consume drogas legales o ilegales tiene una relación problemática, ¿no? Sería con ese grupo, con ese sector, con el que el sistema de salud tendría que construir estrategias de mayor cercanía y más intensidad de cuidados, ¿no? Ahí se prevé toda una línea de prevención comunitaria, también tratando lo mismo que hacemos en los colegios con los talleres, de no llegar solamente cuando ya la patología, la dificultad, el sufrimiento está desencadenado, ¿no? Con mucha intensidad, tratando también de hacer prevención y facilitando los espacios de accesibilidad. Nosotros tenemos muchos dispositivos que se llaman Centros Comunitarios de Día y CPA en nuestra provincia, tal vez los escucharon. Sí, claro. Que forman parte justamente
de los espacios de atención de mayor cercanía, se generaron 14 centros comunitarios nuevos y parte de los compromisos que anunció el ministro es la creación de 16 nuevos centros comunitarios. Las famosas terapias de grupo dentro de los CPA, ¿son herramientas realmente eficaces? ¿Son necesarias y eficaces para tratar de acompañar, contener y rescatar a un adicto de su problema? Sí, las estrategias grupales para nosotros son muy valiosas. Ajá. Que no reemplazan la atención individual, ¿no? Claro. No es que hay que reemplazarla. Pero las estrategias grupales permiten a algunas personas poder sostenerse en espacios de tratamiento que no lo harían de manera individual, permite ser acompañado por pares, justamente por otros que están atravesando situaciones de esas características, y Argentina tiene una larga tradición de trabajo con grupos que también desde la perspectiva que nosotros tenemos de la salud y de la sociedad, en una época histórica de mucha fragilidad y fragmentación de los lazos comunitarios, sociales, propios de lo que es el capitalismo, la posibilidad también de construir estrategias terapéuticas que permitan recuperar esos vínculos, hace para nosotros a la salud. Lo escuché el gobernador en la presentación del Plan Integral de Salud Mental con una fuerte crítica hacia el sector privado, a los famosos o a los psiquiátricos o centros de psiquiatría privados, aludiendo un poco también a focalizar pura exclusivamente en el negocio una problemática social que se puede resolver de otras formas o con otro tipo de postura o convocando a resolverlo con otro tipo de postura. ¿Qué lectura hiciste vos de esa crítica que hizo precisamente Kicillof este fin de semana en la presentación? Bueno, el gobernador hablaba también del tema de los medicamentos, ¿no? Ah, está bien. Del aumento irracional, especulativo de los medicamentos o de la salud como negocio, ¿no? Claro, claro. En el marco de una situación general de aumentos indiscriminados, especulativos sobre muchos bienes esenciales de consumo, ¿no? Está clarísimo, pero también, es decir, llamar un poco a la reflexión a el sector privado que simplemente receta pastillas para una problemática de salud mental cuando puede tener otras herramientas que compensen una reducción de ese consumo. Bueno, mira, me haces el pie el lugar para introducir otra cosa de los avances de la provincia que forma parte justamente de un eje del plan, que es todas las estrategias de fiscalización, monitoreo y adecuación del sector privado a la Ley Nacional de Salud Mental. Ajá. Nosotros generamos una nueva norma de habilitación y fiscalización acorde justamente a este paradigma que decimos, que vale la pena aclarar, no es que es un invento bonaerense, ¿no? Es la tendencia mundial de la que Argentina estaba lejos y que los últimos 4 años del macrismo en nuestro país no ha hecho más que retroceder, ¿no? Incluso lo que se había avanzado se detuvo y se empeoró. Esa estrategia mundial surgió ahora la elaboración de un informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en salud mental, un informe anual donde justamente se destaca la experiencia de la provincia de Buenos Aires en todos los avances que venimos comentando, ¿no? Pero bueno, volviendo, esa norma adecua a los estándares que decimos, pero a la vez genera un proceso para que el sector privado vaya generando planes de adecuación de sus instituciones a ese paradigma, ¿no? Está muy bien. Y una mesa de trabajo que nosotros tenemos con ellos, bueno, para acompañar un proceso que requiere presencia estatal, ¿no? Julieta, la última de mi parte. Hace unos días hablábamos con un director de área en el Hospital Municipal de Bahía Blanca que hablaba sobre la crisis que hay en cuanto a internación. Mucha gente durante la pandemia se vio obligada o a discontinuar su tratamiento o abandonó el tratamiento y eso, en cuanto a enfermedades crónicas, ha agravado su situación y hoy hay una alta demanda de internación de estas personas, este tipo de personas que lamentablemente no siguieron con su tratamiento durante la pandemia por obvias razones. En el tema de salud mental también se está viendo una situación similar. Mucha gente, ustedes registran muchos casos de agravados o muchos más casos de demanda en cuanto a atención de salud mental precisamente por los coletazos y las secuelas que ha dejado la cuarentena y la pandemia. Bueno, sí, estamos en un momento de incremento, yo diría ahora más bien estabilizándose, vamos a ver cómo siguen estos meses.
pero ahí hay una doble cruce en materia de salud mental. Por un lado, lo que vos mencionas muy bien de la discontinuidad, no porque el sistema de salud haya dejado de atender, sino porque, bueno, las personas priorizaron otros cuidados, claro, y en todos los temas de salud que no son COVID hubo discontinuidad, ¿no? Y eso agrava algunas situaciones. Pero a la vez, porque la pandemia, uno podría decir, es una gran situación traumática colectiva. Y eso trae efectos en materia de salud mental. Seguro. Depende cada uno, su historia, su momento particular, la red de cuidados y los tipos de sufrimientos que tenga, el nivel de padecimiento es diferente. Pero si nosotros hiciéramos una encuesta a los que están escuchando, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas están con dificultades de dormir o están con más ansiedad que antes? Bueno, coletazos que una experiencia tan tremenda como la que vivimos generó, y que estamos en una etapa de elaboración y de apuesta de elaboración, también desde la mirada estatal, una apuesta que queremos que sea colectiva, y los talleres en educación tienen, entre otros de los motivos, un gran objetivo que es encontrarnos con los jóvenes para elaborar lo que pasó. Y bueno, entonces ahí en los temas de salud mental hay un doble cruce, ¿no? Entre los efectos en sí mismos de salud mental que la pandemia produjo y que incrementó los sufrimientos, y la discontinuidad que la pandemia también generó en algunos tratamientos. Julieta, ha sido un verdadero placer conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Aprovecho también para saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro hospital provincial, de nuestro CPA y nuestra unidad residencial, que hacen un enorme esfuerzo también cotidiano para sostener los cuidados. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Bueno, Julieta Calmes. Sí, Julieta Calmes, quien es la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires.